Hola a todos, soy Alecha García, encargado de formación y capacitación de la web y proyecto DSA for Trading. Bien, en la clase pasada estuvimos analizando todo lo correspondiente a las tendencias y por supuesto terminamos con la identificación de los soportes y las resistencias. Al finalizar la clase estuvimos hablando de las potencialidades del trading como profesión a futuro, y con el advenimiento de la inteligencia artificial, las máquinas como regla general, estos sistemas autónomos son capaces de desplazar a muchos de los trabajadores en la actualidad, y por supuesto la obtención de la libertad financiera en el futuro será algo fundamental a comprender, y por supuesto el trading ayuda de cierta manera a ganar ingresos extras. El trading es una profesión que, independientemente de lugar, país, sistema social o crisis financiera o no, es una profesión que podemos llevar a cabo en cualquier lugar del mundo, y por supuesto en la actualidad, gracias a la internet, es una profesión bastante difundida. De cierta manera, con los años he observado que muchos de mis amistades se han dedicado al trading, y esto no es producto ni obra de la casualidad, es simplemente los estados de crisis económica, la falta de trabajo que existe hoy en día en las sociedades modernas arrastra a muchos a la profesión de trader, y por supuesto yo, que tengo experiencia en el medio, puedo asegurarles que es una profesión en la cual alcanzar la libertad financiera es perfectamente posible. Bien, entender que el trading es una profesión y no un juego, por supuesto es muy importante. El trading está ahí, se hace presente en el día a día, los mercados tienen mucha vida diaria, y por supuesto lograr libertad financiera, tiempo para llevar a cabo en nuestras vidas proyectos importantes, es muy importante, y el trading ayuda sin lugar a dudas a ese objetivo. Bien, después de esta introducción elaborada a propósito por nuestro equipo, por supuesto vamos a pasar a la clase de hoy, en la cual, si recordamos, en la clase anterior terminamos con el análisis de las tendencias, y por supuesto el último contenido fue el análisis de los soportes y resistencias. La última diapositiva presentada en la clase pasada es esta, si más no recuerdo, y por supuesto el análisis de los soportes y las resistencias es muy importante porque, como siempre digo, estos son zonas de reversal, y es muy importante marcar en su gráfico en el día a día los posibles niveles de soporte y de resistencia que tendrá el avance del precio. Bien, en esta diapositiva, como pueden ver, tengo una representación en la parte izquierda de la diapositiva de una tendencia alcista, en la parte derecha la representación de una tendencia bajista, y si se fijan, la coincidencia de los soportes y las resistencias en cuanto a linealidad, horizontalidad, es lo suficientemente visible. Como generalidad, ya vamos viendo que cada vez que una resistencia es rota, esta se convierte instantáneamente en soporte, y una vez que el precio retorna a la resistencia, pues por supuesto hay un nuevo soporte que sostiene la caída inherente. Esto es muy importante porque este soporte sería una zona muy importante para abrir operativas, y por supuesto es una de las entradas, uno de los setups más importantes que tiene el trading, el setup del soporte. Cuando el precio rompe una resistencia, el precio tiende a retornar hacia esa resistencia rota, esta se convierte en soporte, y por supuesto hace rechazo al avance bajista, en este caso del precio. Ya a estas alturas del curso nos vamos percatando de que la combinación de elementos chartistas como el trazado de directrices, la identificación de zonas de pivot point,
pivot point dinámicos, pivot point horizontales, etcétera, es muy importante en el trading moderno. Y por supuesto, para aquellos que desprecian el chartismo como herramienta de trabajo, están lidiando con la suerte más bien que con la lógica matemática. De cierta manera, la ruptura de una resistencia y que esta zona horizontal se convierta en soporte ya nos está indicando o nos está focalizando sitios de entrada al mercado. La aleatoriedad aparente que presenta el precio al moverse arriba y abajo, y digo aparente porque a simple vista solo vemos velas que representan precio en el tiempo, y por supuesto esta aleatoriedad aparente les puedo asegurar que no es tan aleatorio, y ya veremos en el curso avanzado con el estudio de la metodología DSA que focaliza realmente estos niveles marcados con estas líneas horizontales, las líneas de resistencia y de soporte. Estos niveles es focalizado en la metodología DSA para colocar entradas realmente exitosas. Debo reconocer la verdad que el trabajo realizado por nuestro equipo de trabajo realmente ha sido muy remarcado en el sentido del perfeccionamiento de las entradas a mercado utilizando la metodología DSA. Nuestro trabajo investigativo de cierta manera en equipo ha logrado focalizar determinadas zonas del mercado usando esta metodología que utiliza velocidades y aceleraciones parciales de las órdenes, y ha logrado focalizar estos niveles como excelentes lugares para operar al usar la metodología DSA. La constante búsqueda, como decimos los traders modernos, del santo grial del trading, o sea, es una frase trillada, ¿no? La búsqueda de indicadores que le indiquen al trader dónde entrar y dónde salir con perfección milimétrica es uno de los motivos de pérdida del tiempo en el desarrollo de los comerciantes modernos. Realmente los indicadores son las herramientas para focalizar el mercado, para puntualizar determinados niveles importantes dentro de un gráfico, pero la mayoría de los comerciantes en la actualidad no se dan de cuenta que el conocimiento básico del trazado de línea directriz, de la identificación de las zonas de el marcado de las resistencias y los soportes o niveles horizontales realmente es tan importante que no necesitamos ni siquiera un indicador que nos diga hacia dónde se va a desplazar el precio o no. Con un simple trazado de líneas dentro de un gráfico podemos determinar casi con toda seguridad que el precio la mayoría de las veces llega a esos niveles. Y esto es muy importante porque noto que muchos de mis estudiantes se aferran en la búsqueda de ese indicador mágico que necesitan para ganar dinero en los mercados financieros, cuando realmente la base de todo es esto, el análisis chartista de estos gráficos. Y por supuesto, una vez identificados estos niveles, se nos hace muy sencillo buscar herramientas específicas como el order flow y usar una metodología operativa específica para ganar dinero en los mercados financieros. Nuestra metodología DSA es especialmente poderosa en la identificación de estos niveles, ya que una vez focalizados estos niveles marcados en esta diapositiva, pues simplemente ya solo tenemos que aplicar nuestra metodología DSA en la búsqueda de divergencias y en el reconocimiento de posibles reversals de mercado para abrir o cerrar nuestras operativas. Bien. En esta diapositiva tenemos la misma diapositiva anterior, pero a la derecha he ampliado ligeramente el gráfico para demostrar cuán fuerte puede ser una resistencia una vez que es rota
esta se convierte en soporte, y como pueden ver, esta resistencia rota es un gran soporte al avance del precio, que lo toca 3 veces y no llega a romperlo definitivamente. Este razonamiento nos lleva a pensar que el trazado de las líneas de soportes y de resistencia, junto al análisis chartista, la construcción de líneas directrices, el análisis de los pivot point dinámicos o horizontales, realmente es algo muy importante aún en el trading moderno. Con el advenimiento de los algoritmos de alta velocidad, con la salida de los machine learning o algoritmos con inteligencia artificial autónomos que son capaces de hacer trading sin la intervención del humano, evidentemente estos niveles se hacen más prominentes, y la identificación, el trazado, el uso del chartismo para marcar niveles operativos en la actualidad es una herramienta perfectamente vigente. Bien, hemos demostrado con ejemplos visuales cuáles son las zonas importantes a focalizar en el avance del precio, y es hora de entender que las manos fuertes, las llamadas manos fuertes, los traders con potencia en la cuenta, por supuesto harán lo mismo que hemos intentado mostrar en esta clase a los estudiantes novatos. Ellos también de cierta manera marcarán soportes y resistencias, marcarán líneas directrices y por supuesto focalizarán su volumen operativo sobre estos niveles. La mayoría de las entradas ocurren en los puntos que señalan las directrices, y por eso es muy importante saber identificar las tendencias y sobre todo marcar al inicio de cada jornada de trading todos estos niveles operativos. Con frecuencia suelo ver comerciantes novatos que reniegan del análisis técnico, que reniegan de ciertos indicadores. Realmente es común ver en la red de redes, en la internet, como hay muchos incluso formadores de trading que hacen hincapié en la limpieza del gráfico. Realmente el gráfico tiene que estar limpio, pero los indicadores que necesitemos para marcar estos niveles, pues por supuesto todavía tienen vigencia, y entender que mientras más limpio esté el gráfico, realmente la confluencia de señales se nos hará más complicada de entender, y por eso el análisis chartismo complementa realmente a muchos de los indicadores modernos en el trading intradía. Bien, como conclusión a la identificación de las tendencias, ya vamos viendo que el marcado o el trazado de directrices, la identificación de soportes y resistencia es muy importante en el trading moderno. Y ya en esta diapositiva vamos a pasar al análisis de las fases de mercado. En la clase pasada definimos las fases del mercado según la definición de Charles Dow, y por supuesto esta diapositiva puede llevar a confusiones, ya que aquí definimos como 4 las fases del mercado, y en la clase pasada habíamos definido como 3 fases, pero en realidad también hemos incorporado una 4ª fase, que es la caída de los precios. Al principio de mi carrera como trader cometí mucho el error que señalo en esta diapositiva, de nada más ver una señal asumía que el mercado ya tenía una tendencia contraria, y por supuesto fui sacado repetidamente del mercado por los operadores profesionales, y evidentemente entendí con el tiempo que el mercado necesita tiempo para darse la vuelta. Vencer la psicología de masa realmente es un proceso lento y bastante tedioso en los mercados financieros, y cuando una tendencia se genera es muy importante de entender que para que el precio logre alcanzar una tendencia contraria realmente puede pasar bastante tiempo.
La identificación de los sitios de entrada al mercado y por supuesto la cualidad de la paciencia es la clave para ser exitosos en los mercados financieros. El trader agitado, el trader que pretende ganar dinero de un día para otro, que no conoce realmente cómo funciona la mente humana, por supuesto a la larga tendrá muchas pérdidas en los mercados financieros, porque el mercado financiero es un proceso de mucha paciencia y las inversiones tienen que tener una lógica bien elaborada para que sean rentables a corto, mediano y largo plazo. El estrés de la vida cotidiana, la necesidad de tener dinero para satisfacer nuestras necesidades, nos provoca impaciencia a la hora de operar y esto realmente es contraproducente para la rentabilidad del trader y les recomiendo desde mi experiencia que eduquen la paciencia como la cualidad más importante de un comerciante moderno. Bien. Realmente, como pueden ver en la diapositiva, tenemos una tendencia alcista. Como pueden ver, aquí hay un momentum delta hacia abajo y el precio no avanza mucho. Por supuesto, aquí tenemos un pequeño proceso de absorción que ya veremos más adelante y como pueden ver, el precio continúa su camino al alza. Este lapso de tiempo en que el precio parte de estos niveles hasta estos niveles puede durar aproximadamente 2, 3, 4 horas y si no somos pacientes, si no entendemos que el precio tardará en darse la vuelta, pues evidentemente realmente el trading no es nuestra profesión. La paciencia, la inteligencia para controlar el estrés emocional es una herramienta fundamental en el trading y es tema de las clases de psicotrading que realmente queremos incorporar en nuestro curso, porque independientemente que nuestra metodología sea muy eficiente, realmente la mente del trader es algo muy difícil de controlar y la propia intensidad del estrés diario de los trabajos en la actualidad hace que los comerciantes novatos cometan muchos errores. Bien, en esta diapositiva concretamente tenemos lo que llamamos spoofing de mercado. Como pueden ver, aquí hay esto es un libro de órdenes, un level 2, donde realmente se colocan las órdenes límites. Esto es un conocimiento que veremos ya más avanzado el curso, pero ya le estamos anunciando que en el libro de las órdenes, en el nivel 2 del mercado, es donde se colocan las trampas financieras. Y en este caso vemos un nivel bastante pronunciado en señal de trampa y esto es para atraer vendedores sobre estos niveles y que queden atrapados los mismos en la tendencia alcista. Esta trampa, como pueden ver en la siguiente diapositiva, provoca que muchos traders entren bajistas y por supuesto queden atrapados contra tendencia en la tendencia que todavía, como pueden ver, no se acaba porque el mercado tarda mucho tiempo en darse la vuelta. De hecho, son las 5:30 de la tarde y aún no ha comenzado una onda bajista y esto les está indicando a ustedes que una vez generada la tendencia, pues realmente costará mucho trabajo voltear al precio. Todo este conocimiento, todo este análisis de cómo funcionan las tendencias es muy importante porque a la larga definirá si ustedes realmente están hechos para el trading o no. Si realmente pretenden ser comerciantes de éxito, pues realmente necesitan educar la paciencia. Bien, en esta diapositiva tenemos las 4 fases del mercado y por supuesto las voy a numerar: acumulación, markup o subida de los precios, distribución de los precios y markdown o caída de los precios. Realmente todo esto se puede englobar en acumulación y distribución porque todo comienza con una acumulación de compras
y termina con una distribución de ventas, y evidentemente es por eso que hemos colocado esta diapositiva. Los profesionales, como regla general, compran cuando los precios caen y venden cuando los precios suben. Y esto es una consecuencia de los procesos de acumulación y o distribución. Bien. Fase de acumulación. Bien, en la fase de acumulación, cuando el precio va cayendo, como pueden apreciar en esta diapositiva tomada del libro de Anna Cowling, una comerciante es alumna del formador de trader Tom Williams, creador de la metodología Volumen Spread Analysis. El libro de Anna Cowling explica muy bien estas 4 fases del mercado, y por supuesto yo he tomado estas diapositivas y las he traducido para ustedes para que se entienda bien el proceso. La campaña comienza sobre estos niveles con la caída del precio. Aquí empiezan a surgir volúmenes de parada, ya eso lo verán más adelante que es un volumen de parada, y evidentemente el proceso de absorción generado a partir de estos niveles, de estos puntos de inflexión, que comienza a verse ya en la lateralización aparente del precio, es lo que llamamos el proceso de acumulación. Y después que toda esta campaña termina, después que hay una acumulación que puede ser más o menos extendida en el tiempo, hasta que no hayan agotado todos los vendedores o no hayan absorbido a todos los vendedores, es que realmente no se rompe esta lateralización, y con la ruptura del precio comienza la llamada etapa de markout o subida de los precios, que evidentemente ya es el movimiento donde nos incorporamos la mayoría de los traders del público, donde me incluyo, porque evidentemente mi tamaño de cuenta no puede predecir si estos niveles de acumulación son realmente niveles de acumulación o niveles de redistribución para continuar con la caída a la baja. Con el tiempo verán que sí es posible detectar si estos niveles son niveles de acumulación o de redistribución, pero ya eso lo dejamos para el curso avanzado, donde realmente es un curso sobre microestructura del mercado, y podrán ver dentro de la vela lo que sucede en cada vela y a la larga determinar qué puede suceder con el futuro avance del precio. Bien, en una acumulación quedan cientos si no miles de traders atrapados en venta, y por supuesto las manos débiles, las llamadas manos débiles, que somos el público como regla general porque tenemos cuentas pequeñas, trader retail, vendemos en esta acumulación, y las manos fuertes, los llamados traders poderosos del mercado, los que tienen cuentas grandes, las grandes instituciones, pues se dedican simplemente a absorber a todos estos vendedores que tienen sed de vender a precios muy bajos. Bien, en esta diapositiva tengo representado lo que hacen las manos débiles y lo que hacen las manos fuertes hasta que la etapa de acumulación es terminada y comienza el rompimiento al alza. Bien, aquí tengo una diapositiva de un order flow sobre NinjaTrader 7, la plataforma de estudio de nuestra academia, y como vemos tengo una caída o un markdown de los precios, y sobre estos niveles hay una acumulación. Como pueden ver, esto es una gráfica del CL, el crudo ligero, disculpen, con volumen 20.000 por velas, y como pueden ver esta lateralización es bastante prolongada en el tiempo, y ya después que han acumulado ventas sobre estos niveles es que están decididos a voltear el precio al alza. Los procesos de acumulación y o distribución se dan a todos los niveles, y por supuesto mientras más grandes sean los operadores, los niveles de acumulación de dichos operadores serán más extendidos en el tiempo. Es por eso que si construimos un gráfico anual donde
representamos velas diarias, podemos ver grandes lateralizaciones de mercado en velas diarias y vemos o podemos definir que el mercado está en acumulación. Supongamos que esta gráfica sea de velas diarias y cada una de estas velas representaría un día. Como pueden ver, la acumulación de esta zona en este caso sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, aproximadamente 2 semanas de acumulación antes de voltear el precio al alza. Realmente, como dije anteriormente, la paciencia es muy importante y los procesos de acumulación y reacumulación pueden de cierta manera durar mucho en el tiempo, y es por eso que puse el símil de que este gráfico fuera un gráfico de velas diarias, para que se entienda que la paciencia, independientemente del tipo de trader que seamos, si somos traders de largo alcance con cuentas enormes, y por supuesto podemos entrar en acumulaciones diarias de niveles de precio y soportar los pagos overnight que nos cobran los diferentes corredores de bolsa por mantener operativas abiertas en el overnight, evidentemente tendremos que saber identificar estos niveles de acumulación y o distribución para tener rentabilidades a mediano y largo plazo. Bien, en este gráfico de la acción de Bank Inter, gráfico de acciones de Bank Inter, como pueden ver, señalo algunas zonas de acumulación. ¿Y cómo puedo identificar que es hora de acumulación? Esto es un gráfico diario. Como pueden ver, aquí hay varios días, varias zonas de acumulación, y puedo identificar las zonas de acumulación por el volumen generado cada vez que el precio toca estos niveles. Como pueden ver, cada vez que está tocando estos niveles hay acumulación. Estos niveles hay acumulación, acumulación. Aquí arrecia la acumulación, y en estos niveles, por supuesto, ya la acumulación se hace sentir. Lo más probable es que el precio con el tiempo continúe su camino al alza, y una vez que una acción ha tomado un camino al alza, realmente los profesionales harán todo lo posible por mantener la acción subiendo en el transcurso del tiempo. Bien, los profesionales realmente tienen muchas limitaciones y los mismos se ven imposibilitados de operar grandes grupos de órdenes que puedan de cierta manera desestabilizar al mercado y por supuesto delatar su presencia. Recuerden que en el trading moderno la presencia de los HFT pues ha cambiado la forma de ver el mercado, y por supuesto cuando estos profesionales lanzan grandes paquetes de órdenes, estos HFT pueden aprovechar el momento para generar un poco más de volatilidad. Los profesionales se cuidan fundamentalmente de que los grandes volúmenes de parada sean muy apreciables en el mercado, y por supuesto ellos intentan no lanzar órdenes agresivas, órdenes intensivas al mercado, y solo dedicarse a absorber pasivamente a los traders tendenciales, los traders del público. Y esto puede ser realmente una marcada limitación en su operativa, que les obliga de cierta manera a realizar unas maniobras de engaño todo el tiempo, y cuando ellos están en grandes acumulaciones y en grandes distribuciones, pues estarán realizando determinadas trampas de mercado, testing de mercado, para comprobar si todavía existen vendedores y o compradores que estén interesados en seguir vendiendo o comprando a precios diferentes. Bien, fase de distribución. Bien, les voy a dejar esta diapositiva porque la fase de distribución en esencia es lo mismo. Lo que realmente es el proceso inverso es la salida del mercado de todos los traders que han venido empujando el precio al alza, y por supuesto también desde el punto de vista analítico tiene el mismo razonamiento.
Recuerden que esto es un curso de análisis de la macroestructura de los mercados y por supuesto este curso los preparará profundamente para el entendimiento posterior de la microestructura del mercado, que es realmente la base de nuestra metodología operativa, y el poder entender, disculpen, cómo funciona la microestructura del mercado y a la larga saber ubicarnos dentro del mercado a través del análisis macroestructural del mismo, pues es muy importante para ser traders rentables en el futuro. Bien, en esta diapositiva también tomada del libro de Anna Cowling, pues tenemos lo que es la fase de distribución y una pequeña explicación de cómo es que funciona la fase de distribución. Como pueden ver en el volumen, en el histograma de volumen que está debajo del precio, hay momentos donde el volumen se incrementa. Esos son volúmenes de parada, y evidentemente este tipo de conocimiento macroestructural de los mercados financieros es muy importante para a la larga entender cómo los procesos microestructurales realmente cocinan el futuro movimiento del precio. En este caso, como es una fase de distribución de compras que fueron acumuladas en precios pequeños, ya en este momento la salida de una compra es una venta y evidentemente esto constituye una fase de distribución. El entendimiento macroestructural de estas 4 fases del mercado pues es muy importante, porque a la larga los colocará en el lado correcto del mercado. Bien, y ya para terminar la clase vemos el proceso visto de forma global y evidentemente aquí tenemos en esta diapositiva los volúmenes de absorción de ventas donde ocurre la acumulación. Después tenemos la etapa de markout o subida de los precios, después la distribución y por último la salida del precio o la ruptura de los precios a la baja. Evidentemente este proceso visto de forma global en la macroestructura del mercado es muy fácil de identificar en los gráficos. Incluso les podemos decir que ocurre a todos los niveles y en todos los time frames, porque necesariamente en el intradía también ocurren procesos de distribución y o acumulación, y este curso se nos hace cada vez más importante a la hora de ser buenos traders, y los estamos invitando por supuesto a continuar estudiando en nuestro curso, porque la combinación del análisis macroestructural con el análisis microestructural que veremos en el curso avanzado será de mucha importancia. La metodología DSA, el desarrollo del software Delta Spread Analysis Order Flow, desarrollado por nuestro equipo, el DSA Order Flow, por supuesto, lleva en su desarrollo todo este conocimiento que tenemos del mercado, los diferentes participantes de nuestro proyecto, y hemos tratado de condensar toda esa información en estos software para que el estudiante que se decida a aprender trading, por supuesto, tenga las herramientas necesarias para ser rentable en el mercado. Sin más, como siempre, les deseo un buen trading intradía y hasta la próxima clase. Chao, chao.